Buenas tardes amigos y muy buen domingo. Es un domingo precioso en Buenos Aires. Está un poquito nublado, de rato llueve, así que a mí me encanta, no sé ustedes, para leer y para hacer estos videos. Bueno, yo les había dicho en el video anterior que vamos a hablar sobre un gran, tremendo escritor, teólogo, filósofo, doctor de la Iglesia y una figura fundamental hasta el día de hoy, por supuesto, pero además dominante, por lo menos en el primer milenio cristiano. Tal la importancia de su obra. Entre otras cosas, aunque no necesita gran presentación, Agustín de Hipona, pero vamos a hablar de él y de su vida más adelante, un escritor francamente extraordinario, un escritor extraordinario y una mente brillante. Bueno, el libro que yo tomo como referencia tiene una obra muy prolífica. Pueden leer Las Confesiones, que es un libro fantástico, pero yo tomo como referencia La Ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque acá hablamos principalmente de cuestiones vinculadas a la política, vamos a decirlo así, en sentido arquitectónico, ¿no es cierto? A lo constitucional, a cómo nos organizamos, a esa dimensión, bueno, no digo inevitable, sino inherente a la vida humana, que es la organización social y especialmente política. Por eso he tomado La Ciudad de Dios, no porque otros libros y otras obras de él no merezcan ser leídas y mucho. Pero claro, estamos hablando de un señor que escribió, que vivió, que pensó en una época turbulenta, digamos, principios del siglo V. Estamos ahí a las puertitas del fin de un mundo, Roma. Y a pesar de que todo eso es tan constitutivo de nuestra occidentalidad cristiana, vamos a decirlo así, seamos o no cristianos, eso es irrelevante en esos términos, lo tenemos un poquito lejos. Siempre está bueno hacer un contexto de las obras, porque por algo se dijo algo en un tiempo y en un lugar determinados, por más que después puedan significar mucho para nosotros. Claro, pero el contexto es fundamental. Pero cuando nos queda tan lejos, no está tan lejos, quizás se vuelve más importante acentuar la cuestión del contexto antes del texto o junto con el texto, que para mí se divide, vamos a decir, en tres partes. En este primer video vamos a ver un poco de la situación de la época y de la evolución del cristianismo en los primeros 4 siglos, en sus primeros 4 siglos, y la cuestión de la caída de Roma en manos de Alarico, que es un hecho de una importancia simbólica tremenda en su tiempo. Y vamos a entrar, creo que va a ser en el otro, a la vida propiamente de Agustín, su lugar, su educación, su vida y su proceso. Entonces, estamos hablando, ubiquémonos, porque Agustín nació hacia, digamos, en la segunda mitad del siglo V y murió en el 430 después de Cristo. Entonces estamos atravesando una época de una gran turbulencia. Disculpen. Pero ¿qué había pasado en esos primeros 4 siglos que ya tenía el cristianismo de rodada en Roma? Además en el mundo oriental también, ¿no? Bueno, no voy a hacer toda la historia de esto, pero sí hay que comprender que el cristianismo nace y se expande básicamente dentro de las fronteras del Imperio Romano. Y podríamos decir gracias a esa organización en cuanto permitía la rápida difusión de ideas, religiones, pensamientos, filosofía, arte, etc. Y también, bueno, la vida económica, la vida militar, en fin, ya estamos hablando, pongámoslo así, en el siglo I de nuestra era,
de una unidad política inmensa, no era la única en el planeta, pero en el mundo occidental absolutamente determinante, que ocupa prácticamente toda Europa, llega hasta Asia, lo que sería hoy Medio Oriente y demás, el Cercano Oriente, Grecia, etc. Y sobre todo, una región que nos interesa particularmente, el norte de África. O sea, estamos hablando de una unidad política y militar tremenda, tremenda. Bueno, como generalmente tenemos ideas del tipo, bueno, los romanos cuando cae el imperio de Occidente, ¿no? Estamos hablando de eso. No sé, tenemos una imagen un poquito hollywoodense de que están matando cristianos se los coman los leones. No digo que eso no haya pasado, pero bueno, nos quedamos con una idea un poquito esquemática y que ellos están tirados en las orgías comiendo uvas, etc. Bueno, creo que tenemos que matizar bastante ese tipo de impresión un tanto básica y profundizar en esos siglos, que son los mismos de la expansión del cristianismo. Bueno, cuando el cristianismo comienza a expandirse, Roma todavía no está en las 10 de última, digamos, como sucede en la época de Agustín. No, ya tiene unos cuantos problemas, pero es un imperio triunfante que se impone en extensiones increíbles de tierra y a pueblos totalmente disímiles. Digamos que vamos a decirlo así, la romanización, no solo el dominio militar, sino la romanización en general, está fuertemente consolidada, especialmente en el norte de África, entre otras regiones, pero el norte de África. Bueno, cuando el cristianismo comienza su camino en la historia y llega a Roma, especialmente de la mano de Pablo, Pedro, el primer papa, obviamente el imperio es pagano, obviamente no es cristiano. Y no solo eso, sino que la vida del cristiano en sus pequeñas iglesias, asambleas, es prácticamente inexistente desde el punto de vista jurídico y obviamente de ninguna manera vinculada al poder político, nada que ver. Bien, entonces se empieza a expandir paulatinamente, incluso entre los romanos, vamos a decirlo así, los romanos de Italia, me refiero, y de Roma mismo, ¿no? Pero eso es un proceso lento y está caracterizado por la desvinculación completa del poder político, que es un punto de honor para el cristiano. En parte, por lo menos en algunos grupos lo seguimos viendo, aunque matizado de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos una etapa, digamos, persecutoria del cristianismo. Obviamente, ¿qué vinculación podían o querían tener con el poder político? Pero esto no es solo una cuestión de conveniencia para los cristianos, sino una cuestión muy profunda, vamos a decir así, religiosa, consustancial. ¿Se acuerdan? Al César lo que es del César. Mi reino no es de este mundo. Eso para el cristiano es una voz de orden, no por considerarse malos ciudadanos o hostiles a la organización social y política, de ninguna manera. Se empiezan a considerar, contra el prejuicio pagano, como los mejores ciudadanos del imperio, y algo de razón tienen, pero no porque vayan a adorar al César, rezar al César o confundirlo con la divinidad, de ninguna manera. No, sino porque desde el minuto cero deja en claro, Pablo especialmente, vamos a ver un comentarito no es un comentario, sino algo que escribió en la epístola a los romanos, lean. Es claro que todo poder viene de Dios para el cristiano, no en la figura del gobernante, que puede ser un príncipe o pueden ser sus delegados, sino en su función, que es divina, sí, en ese sentido, porque es inherente a la condición humana. Le dan una causalidad que no es la de la Grecia clásica,
la vida política del ser humano, sino, en sociedad digamos, sino que le dan la razón es el pecado. En razón del pecado es que necesitamos gobierno, y no es que adoremos gobiernos ni quienes lo representan, pero sí abogamos por la estabilidad y la prosperidad de esos gobiernos, y el cristiano, contrariamente al prejuicio, se presenta, no es cínico esto, es sincero, como un gran súbdito del imperio. Primero les voy a... vamos a seguir con este tema. Miren lo que dice Pablo, estamos hablando de San Pablo, ¿no? En la epístola a los romanos. Pueden buscarlo. Que todas las almas se sometan a los soberanos, porque no hay poder que no venga de Dios. O sea, el poder viene de Dios en sí mismo. No es que el soberano es Dios ni lo vamos a adorar. Adoramos a Dios nada más. Rezamos por el César. No. Y por su buen gobierno. No es que lo adoramos. Solamente a Dios. Pero los gobiernos, y en general todo poder, está instituido por Dios, que es la causa de todo, también del poder, para el bienestar de las personas, de las sociedades. Y aunque el gobernante puede ser medio espantoso, y aunque él puede ignorar que está ahí por causa de Dios, es así. Entonces nada más lejos, ni siquiera los primeros siglos del cristianismo, que ideas como que vienen a instaurar o a promover revoluciones políticas o revoluciones sociales. No, su planeta es la religión. Y lo que les importa, hasta tal punto que ahora para terminar, voy a leerles algo de Tertuliano, del siglo II ya, siglo III más bien, no, II. Hasta tal punto es así que rezar por el César, tener buenos gobiernos, tener buenos príncipes que mantengan el orden y la prosperidad es fundamental, incluso y básicamente, para que los cristianos vivan tranquilas y se puedan dedicar exclusivamente, aunque las iglesias tienen algunas funciones sociales, pero no es lo focal, como la ayuda a los pobres o los enfermos, exclusivamente a la liberación espiritual, a la vida espiritual. Nada mejor que en un entorno organizado. Y Roma lo es. Entonces, está lejísimo de la idea de casi todos los cristianos, menos algunas sectas como los agnósticos, que eran medio anarquistas, el plantear revoluciones sociales y cositas raras. No, desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Cuanto más estable es el poder y hay príncipes sabios que se ocupan de, bueno, nosotros nos vamos a nuestros asuntos. Fíjense en ese sentido, y con esto vamos a terminar parte del contexto, porque en la próxima vamos a hablar de la invasión de los visigodos, el sitio de Roma y todo lo que eso representa en la antigüedad. Un desastre absoluto. Miren lo que dice Tertuliano. ¿Qué es Tertuliano? A ver si lo encuentro. Bueno, ese sentido ministerial del poder. Y por acá anda la oración de Tertuliano. Bueno, ahora no la encuentro, se las voy a buscar para la próxima. Rezar no cínicamente por los gobernantes, no a los gobernantes, que quede claro, eso es pagano, eso no está bien. Por los gobernantes y por el buen orden de la sociedad. Bueno, así transcurren con sus más y sus menos, con sus rifirrafes, los 3 primeros siglos del cristianismo en Roma. Pero ¿qué pasa en el año 313? ¿Se acuerdan? Lo habrán estudiado en historia en el secundario. El edicto de Constantino. El emperador se hace cristiano. Y ahí ya no queda tan claro y las cosas empiezan a cambiar. Bueno, nos vemos a la próxima y seguimos con esto y la caída de Roma en el 410. Nos vemos.